Bueno, gente, vamos con la segunda parte y final de estos dos vídeos en el que hago unos ejemplos de cómo hacer una tabla dinámica, un JTable de JavaSwing usando anotaciones y reflexión. Si no habéis visto la primera parte, pues id directos a verla y para que os enteréis de qué va esto, de qué va el asunto. Vale, pues recordamos que quedaba por ver el Overpower Table, que sería nuestro JTable, y Reflection Table Model, que sería el modelo que le vamos a pasar a la tabla. Vale, pues aquí estamos con la clase creada de JTable. Y como veis, pues nada, tenemos aquí unos atributos que serían las fuentes de texto, ¿no? Una para la cabecera y otra para el texto. Eso ya lo podríais cambiar todo a vuestro gusto. Y lo que dije en el anterior vídeo, pues los dos arrays que le pasamos externamente, que le inyectamos como dependencia los colores, ¿no? Serían los colores de la cabecera y de las filas, ¿vale? Pues aquí en el constructor recibiría el modelo de la tabla y los dos arrays de colores. Bien, los igualaríamos, ¿no? Y tres métodos: centrar el texto, ¿vale? Esto es de la personalización que he hecho de la tabla. Si, como os dije que voy a enseñar todo el código, pues entonces lo explicamos. Centrar el texto, establecer la cabecera de la tabla y establecer las filas de la tabla, ¿vale? Entonces, en el método centrar texto, que está aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Pues llamamos a un objeto default table cell rendered, que es con el que vamos a trabajar para alinear el texto en el centro, ¿vale? Igual alguno de vosotros no lo ha visto cómo se hace, pues así, mira. Creamos un objeto default table cell rendered y le seteamos el alineamiento horizontal, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto? A ver, perdonad. Vale, le seteamos el alineamiento horizontal. Después obtenemos las columnas de nuestro modelo, ¿no? Con el método getColumnModel obtenemos el modelo de esta tabla y llamando a su método getColumns, pues obtenemos un array de columnas. Bueno, exactamente podemos ir al método y vemos que no es un array, ¿de acuerdo? Es un tipo enumeration y que infiere el tipo de una enumeración que no es se llama igual que nuestra anotación, pero no os confundáis, ¿vale? Esto es de la JDK de Java y devuelven una enumeración, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la enumeración? Pues que no podemos hacer un for each a la antigua usanza, ¿de acuerdo? Entonces lo que hice yo es crear tiene un método, esta clase enumeration, tiene un método que como veis se llama asIterator, ¿no? Pues lo devuelve como un iterador, ¿de acuerdo? Devuelve este contenido como un iterador. Entonces, ahora que podemos iterar, pues mientras creamos un while y mientras haya un siguiente, ¿no? Un siguiente valor de este iterador, pues obtenemos el valor en cuestión con next. Para los que hayan visto cómo se usa el iterador de las listas y todo eso, pues ya lo sabrán. Entonces con next obtenemos el valor, ¿no? El siguiente valor, que pues en la primera vuelta es el primero. Entonces le guardamos en una variable y por cada uno de ellos vamos a establecer, le vamos a poner el objeto que he llamado yo table cell renderer, ¿vale? Que es nuestro default table cell renderer. Y así, con esto, establecemos el valor de lo que sería cada celda, ¿no? El texto en el centro, así lo alineamos en el centro de la celda, ¿de acuerdo? Y no tiene más. Entonces vamos al método setTableHeader, ¿vale? Aquí vamos a establecer los valores de la cabecera, ¿vale? Entonces obtenemos lo que sería la cabecera de nuestra tabla y lo guardamos en una variable que llamamos header. Y entonces a header le modificamos la fuente de texto, le modificamos el background con el color que le hemos pasado al constructor por parámetro y el foreground, ¿vale? El que va a ser en este caso el color de la letra de la cabecera, que se lo hemos pasado por parámetro también. Y le establecemos un tamaño preferido, ¿no? El set preferred size con una dimensión la que sea, ¿vale? Yo he puesto 60-60. Entonces, setTableRows, pues más de lo mismo. Establecemos la fuente, esta vez no tenemos que obtener nada externo porque esto ya actúa sobre la misma tabla, ¿vale? Establecemos la fuente, el background y lo mismo, el foreground, con los colores que hemos pasado por parámetro al constructor. Entonces le podemos decir que la altura de la celda sea 70, por ejemplo, yo le he puesto 70, lo que queráis. Y el método setShowGrid le ponemos un booleano false, ¿vale? Que si ponemos true, por ejemplo, que os lo voy a enseñar, y ejecutamos, pues veis que ahora nos pinta lo que es el grid, ¿no? Lo que es la rejilla. Yo lo voy a dejar en false. ¿Dónde estamos? Vale. Sin rejilla.
y no tiene nada más la tabla, ¿vale? Entonces cierro y vamos a ver nuestro modelo, ¿de acuerdo? Nuestro modelo hereda de Abstract Table Model. Le hemos llamado Reflection Table Model, que ya lo vimos, y que tiene por aquí pues una lista, ¿vale? Un atributo de tipo lista, que va a ser la lista en cuestión que vamos a pasarle por el constructor, por parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, una variable count, que ahora veremos qué hacemos con ello. Tipo clase, que va a ser la clase que ya os he dicho que es para solo una tabla que va a mostrar objetos de un tipo específico de clase. Si lo queréis hacer más amplio y que podáis meter diferentes objetos que hereden de un mismo padre, pues ya os lo tenéis que currar, pero bueno, ya bastante tenéis hecho aquí y a partir de aquí investigar más cosas. Vale, dos atributos privados que son dos mapas, ¿vale? Uno se llama Table Column y otro Annotated Method, ¿vale? Las columnas de la tabla y los métodos anotados, ¿de acuerdo? Si no conocéis esta estructura de datos, los mapas, pues la verdad que mola mucho y muchas veces conviene utilizarla, ¿de acuerdo? En este caso, o en todos los casos en el que queramos trabajar con clave valor, ¿de acuerdo? Map es la interface, nosotros vamos a usar hashmap, ¿de acuerdo? Entonces, al mapa, por diamantes, le tienes que pasar los tipos con los que van a trabajar la clave y el valor, ¿vale? En nuestro caso, en el mapa de las columnas de la tabla, pues la clave es un número integer, ¿no? Que sería el int que usábamos en las anotaciones de los métodos, el index, ¿no? Pues eso va a ser nuestra clave. Y el valor, pues va a ser la anotación completa, ¿de acuerdo? Y por último, la variable métodos anotados, bueno, el atributo, va a tener una clave integer también, que va a ser, al final va a ser la misma que esta, ¿vale? En el mapa, y un string, ¿vale? El string va a ser el nombre del método, que todo lo tendremos por dentro. Entonces, eso, para los que no sepan cómo funcionan los mapas, pues bueno, ya lo vais a ver un poco aquí, algo básico, que es que para obtener este valor, por ejemplo, pues nada más que le pasas la clave y ya puedes obtener este valor, ¿de acuerdo? Entonces, el constructor, le pasamos la lista, ¿vale? Igualamos y decimos que data, nuestro atributo data, es igual a list, ¿vale? Nuestro atributo table column es igual a un método getTableColumn, ¿vale? Al que le pasamos la lista. Ahora vemos el método. Y por último, el atributo count, que os he dicho, que era de tipo int, pues le igualamos el tamaño del mapa y así sabemos, así tenemos guardado el número total, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al método getTableColumn. Y el método getTableColumn, pues lo que hace es devolvernos un mapa, ¿vale? Aquí lo hemos igualado, ¿vale? Nos devuelve este mapa. Entonces, por aquí adentro se hacen varias cosas. Vale, gran parte de lo que hacemos con reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, obtenemos el tipo de clase que hemos dicho aquí arriba, object class. No, perdón, este no es. Vale, no, creamos una variable, perdonad, annotation class, que va a ser pues nuestra clase, nuestra annotation que hemos creado. Recordaréis que se llamaba tableColumn.class, ¿vale? Y así obtenemos la clase de nuestra anotación, ¿de acuerdo? Ahora, una variable object y obtenemos de la lista el primer valor, ¿de acuerdo? Es lo que os digo, que si queréis hacerlo con más jerarquía, pues esto no os valdría, ¿de acuerdo? Yo obtengo de aquí el primer valor y con ese trabajo para obtener lo que va a ser los nombres de las cabeceras, ¿no? De cada columna, pues solo necesito el primer valor de la lista. Entonces, de object class, que es el atributo clase de tipo clase que tenemos en nuestro modelo, pues entonces de object obtenemos la clase, ¿vale? Entonces si es perros, pues obtenemos la clase aquí, el punto class de perros. Vale, para luego entrar y hacer reflexión. Ya lo habéis visto en los anteriores vídeos de cómo acceder a métodos y tal. Bueno, entonces aquí inicializamos los dos mapas, que ya os he dicho que van a ser hashmap, ¿de acuerdo? Entonces, otra variable, que son los métodos, y obtenemos de object class, de nuestra clase, obtenemos todos los métodos. Que bueno, no lo voy a explicar más porque ya está en los anteriores vídeos de reflexión. Entonces, obtenemos el array de métodos y lo recorremos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues obtenemos las anotaciones, ¿no? de ese método. De cada método de la clase obtenemos las anotaciones. Si no son nulas las anotaciones, entramos en el if, ¿vale? Entonces, llave es igual a declared annotation index, ¿vale? En este caso, porque solo hemos usado esa anotación, si no tendríamos que si usáramos diferentes anotaciones en nuestra clase, pues obviamente que tendríamos que hacer una tabla aún más genérica para comprobar que ese no me vale y lo que sea. Bueno, entonces, en este caso, que solo vamos a usar esa anotación, pues yo lo he hecho así. Pero ya os digo que tendríamos que ver qué anotación es. O sea, cuando obtenemos aquí el valor de la anotación, ¿no? Bueno, es más, en este método ya lo hacemos, ¿vale? Llamando al método y obteniendo la anotación declarada, le pasamos por parámetro
nuestra annotation class, ¿vale? Que es esta, ¿vale? Entonces solo nos va a devolver la anotación que hemos pasado por aquí. Pero bueno, el caso es que podríamos tener también dos veces esta anotación en el mismo método, entonces también podríamos tener que hacer algo más por aquí. Bueno, en este caso nos devuelve, si es que existe ese tipo de anotación, pues no será null. Si no existe, pues aquí va a ser null esta variable. Entonces, como no es, en el caso que no es null, como en nuestros getters, pues creamos lo que es la llave, key, ¿vale? Entonces, de nuestra anotación declarada, el método index, que si recordaréis, pues nuestra clase, vamos, nuestra annotation tenía el método value y el método index. Entonces aquí lo que hacemos es llamar al index, que es el integer o el int que estamos pasando en la anotación, visto en el anterior vídeo, ¿vale? Entonces ya tenemos la llave del mapa. Entonces llamamos a nuestro mapa y put sería el add, ¿no?, de las listas. Pues con put ponemos en el mapa esta llave y este valor, ¿vale? El method getName. Este es el mapa de los métodos anotados, ¿vale? Entonces, llave y nombre del método, un string. Y en el otro mapa ponemos la misma llave y nuestra anotación, ¿de acuerdo? Total, guardada, que luego ya pues podríamos haber hecho y guardar ya aquí el valor. Pero como esto es, bueno, pues lo he hecho así, ya está. Entonces le pasamos la anotación total. Y por último retornamos el mapa de table column, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer más por aquí? A ver. Vale, los métodos que sobreescribimos de default table model, ¿de acuerdo? Que es la clase, bueno, de abstract table model, perdón, que es la clase de la que heredamos, de la que hereda nuestro modelo. Entonces sobreescribimos el obtener la cuenta de filas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ser? Pues el tamaño de nuestro mapa, ¿no? De datos. Con lo cual, si son 5, pues eso. Si son 5, si la data son 5, de nuestro mapa, no, de nuestra lista. Si el tamaño de nuestra lista son 5, pues esto devolverá 5 a nuestra tabla, ¿no? Y luego por dentro se ocupa de crearlo. El getColumnCount, que retornamos el número de columnas que tenemos, que como he dicho, pues cogíamos y es el tamaño de nuestro mapa de columnas, ¿vale? El getColumnName, ¿no? Que por aquí es por donde en el modelo pues declaramos cuál va a ser el nombre de la columna. O sea, lo que es el texto que se va a colocar en la cabecera, en cada celda de la cabecera. Entonces, de nuestro mapa table column obtenemos este índice, ¿no? Actuaría sobre la clave y nos devolvería el get, nos devolvería un enumerado, o sea, una anotación, perdón, nuestra anotación en concreto que hemos guardado en el mapa. Y de esa obtenemos el valor, ¿vale? Entonces nos devuelve el string que pasamos nosotros a las anotaciones, visto en el anterior vídeo. Y por último, el valor que le damos a cada celda. Entonces por aquí nos llegaría un int, que sería el índice de la fila, y otro int, que sería el índice de la columna, ¿vale? Entonces creamos una variable object data, perdón, y entonces de nuestra lista, obtenemos un objeto, ¿no? El que sea, si es de tipo perros, libros, persona, lo que sea. Obtenemos con el método get, pues vamos a ese índice y obtenemos y nos devuelve el valor de ese objeto, ¿vale? Y aquí, como veis, rodeado por un try catch, por las excepciones de reflexión, ¿qué hacemos? Pues retornar, bueno, como veis lo he rodeado de, esto retorna, pone object, ¿no? Pero implícitamente pues se convierte en un string y usamos un HTML, ¿vale? ¿Para qué? Para ajustar, para que se ajusten en las celdas según el tamaño, sea un poco responsive y haga saltos de líneas, ¿no? Según el tamaño que tengamos de celda, pues cabrá todo o no. Entonces, con HTML, pues ya hace sus saltos de línea dinámicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Obtener la clase del objeto en cuestión y obtenemos el método al que le pasamos el string, ¿no? El string, que es el nombre del método. Entonces vamos a nuestro mapa annotated method y obtenemos el valor con esta llave, ¿no? Entonces, si es la columna 1, pues entrará aquí un 1 y nos devolverá el string de la segunda fila. Si es la 0, pues la primera y así. Y por último lo invocamos, ¿vale? De este objeto en cuestión, pasándole, que ya lo hemos visto en los anteriores vídeos de Reflection. Si tenéis dudas de cómo funciona Reflection, pues a ver los anteriores vídeos. De acuerdo. Y esto es todo. Y con esto tenemos creada una tabla dinámica, lo dicho, a que le podemos pasar la lista que queramos. En este caso tenemos para hacer el ejemplo 2, como vimos al principio del vídeo anterior. Y ejecutamos y tenemos nuestra tabla dinámica que nos vale para diferentes tipos de objetos, ¿de acuerdo? Recordar que si le pasamos otra lista, pues lo mismo, ¿no? Por dentro nos obtendría y se generaría todo, haría todo el proceso y no tendríamos que repetirlo continuamente, que los que hayan andado ya con JTable pues sabrán que hay que hacer bucles y tal, ¿no? Para recorrer todos los objetos. Pues mirad, de esta manera
Dinámicamente lo generamos todo. Pues nada, espero que os haya gustado y vendremos pronto con más vídeos. Un placer y hasta pronto.